Bueno, cuando quieras, así no se hace más tarde. Bueno, miren que yo no tengo problema, si hay que esperar a alguien, Martu. No, ya estamos en horario, así que ya están todos. Bueno. Dale. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, perdón, estaba muteada. No hay problema. Un segundo. Ok. Bueno, ¿me ven la presentación ahí? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Franco Graciani, para el que no me conoce, cardiólogo del sanatorio. Antes que nada, agradecerles la amabilidad de invitarme para dar una clase de algo que por suerte mucho uno no ve en las guardias ni en el consultorio, pero bueno, que es una patología que cuando uno le toca de cerca con un paciente a veces deja un poco de duda, por lo menos un tema que volví a leer, volví a estudiar y la verdad que siempre se aprende algo nuevo. Vamos a dividir las clases en dos partes. Hoy vamos a hablar un poquito de aorta normal y aneurisma de aorta abdominal. Y la semana que viene vamos a hablar de aneurisma de aorta torácico. Bueno, vamos a comenzar haciendo un pequeño repaso de aorta normal. La aorta es la principal y más grande arteria del organismo. Tiene 2,5 centímetros de diámetro promedio en el adulto. Se extiende desde la válvula aórtica en el tórax hasta la zona media del abdomen, donde se bifurcan las arterias ilíacas comunes. Se divide anatómicamente en componentes torácicos y abdominales. La aorta torácica se subdivide en los segmentos ascendente del arco y descendente, y en la imagen a la izquierda, para ir corroborando la información que yo les voy brindando, y la aorta abdominal en los segmentos suprarrenal e infrarrenal. Por promedio soporta entre 2.300 y 3.000 millones de latidos en la vida de un ser humano, y tiene un conducto para 200 millones de litros de sangre. Es el principal vasoconductancia, vamos a hablar un poquito qué significa esto, y está compuesta por tres capas: la íntima, la media, donde radica su fortaleza y su fisiología, y también su fisiopatología, y la adventicia. Obviamente que si tienen alguna duda, me van preguntando. Entonces, como dije recién, en cuanto a las consideraciones anatómicas, se divide en aorta torácica y abdominal, la torácica en ascendente, arco y descendente, y la abdominal en suprarrenal e infrarrenal. El objetivo de esta diapo es brindarle una imagen un poquito más amplia y bueno, que les sirva para hacerlo un poco más didáctico. En cuanto a su anatomía, como estábamos diciendo, la torácica se divide en dos porciones. La porción inferior, que es la raíz aórtica, comienza a nivel de la válvula y se extiende hasta la unión sinotubular. La raíz aórtica sostiene las bases de las tres valvas de la válvula aórtica que sobresalen hacia las zonas de Valsalva para permitir la expulsión completa de las cúspides de la válvula durante la sístole. Y como ustedes muy bien saben, las primeras ramas de la aorta son las arterias coronarias derecha e izquierda que surgen del interior de los senos. La porción superior de la aorta ascendente comienza en unión sinotubular y asciende para unirse al arco. La porción proximal de la aorta ascendente se encuentra dentro de la cavidad pericárdica, esto es un dato muy importante, anterior a la bifurcación de la arteria pulmonar. El arco aórtico da lugar al tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. A continuación, acá le puse una diapo donde están todas las referencias anatómicas que voy a ir nombrando, obviamente algunas van a faltar, para que después también en forma didáctica vayan corroborando la info. La torácica comienza justo después del origen de la arteria subclavia izquierda. El punto en que el arco aórtico se une a la aorta descendente se llama el istmo aórtico y está marcado por la unión del ligamento arterioso. Este istmo es especialmente vulnerable al traumatismo, por eso que se lo traigo a colación, por desaceleración, porque en este sitio la porción relativamente móvil de la aorta, que es la ascendente y el arco, se vuelve ligeramente fija a la caja torácica, así que en los traumatismos o aceleraciones es un punto siempre importante de destacar. La aorta torácica se dirige gradualmente hacia abajo, donde da lugar a arterias intercostales
emparejadas de la pared aórtica posterior en cada nivel de la columna. En su extensión distal atraviesa el diafragma, que por lo general a nivel de la dorsal torácica, y se convierte en una aorta abdominal. Nuevamente está la referencia en su imagen. Y por último, la aorta abdominal, que continúa hacia abajo, dando lugar al eje celíaco y la arteria mesentérica superior desde su pared anterior, seguida dentro de varios centímetros por los orígenes pósteros laterales de las arterias renales derecha y izquierda. Este segmento de la aorta se describe como segmento suprarrenal o visceral, y luego la aorta infrarrenal continúa a lo largo de la superficie anterior de la columna lumbar, donde da origen a los pares de brazos de la arteria lumbar desde su pared posterior. Esto también es importante para después diferenciar los puntos de los aneurismas. La aorta termina por bifurcación en las arterias ilíacas comunes, generalmente al nivel de la cuarta vértebra lumbar. Bueno, si no hay ninguna duda, seguimos con la fisiología. Durante la sístole ventricular se distiende por la fuerza de la sangre. Si ustedes siguen el mouse, no sé si lo ven bien, el punto C sería el comienzo de la sístole, si lo van siguiendo aquí, donde aumenta la presión a nivel auricular, y luego, pero voy a correr acá, esto que está tapando, acá está el cierre, que es, digamos, lo que es la incisura dícrota, que tiene relación con el posterior, última porción, digamos, de la sístole, con luego el posterior de lo que es la relajación isovolumen. Entonces, durante la sístole se distiende por la fuerza de la sangre, parte de la energía cinética se almacena en su pared como energía potencial. Ahí le puse las dos definiciones para que no dejen dudas. La energía cinética es la energía que obtiene un objeto debido a su movimiento, en este caso la sangre, y la energía potencial es la energía mecánica asociada a la localización de un cuerpo dentro de un campo de fuerza. Por lo tanto, esta energía, digamos, potencial, viene derivada de la energía cinética del latido en su punto de vista proximal. Y en forma distal vamos a ir viendo el movimiento sanguíneo. Durante la diástole se transforma en energía cinética conforme las paredes recuperan elásticamente su calidad. Para entender bien nuevamente las alteraciones anatómicas que se producen en los aneurismas, que son los dos temas que vamos a hablar con algunos puntos después de tumores y un poco de patologías infecciosas, la pared aórtica es muy interesante en cuanto a su composición. Tiene tres capas: la túnica íntima, la más interna, que está en contacto con la sangre a través de un pequeño endotelio; la túnica media, que es la múscula esteléctica, que es la más gruesa de la pared aórtica; y la adventicia, que es la más fibrosa y está en la capa más externa. Como ven en su referencia textual, la íntima consta de células endoteliales y el espacio subendotelial inmediato, delimitada por la lámina elástica interna. El punto más importante donde yo quiero hacer referencia son las próximas dos capas, que es la media, que tiene capas concéntricas de fibras elásticas, que se alternan con células del músculo liso vascular, y con capas de elastina, con esta referencia que hice previamente, constituye una unidad laminar. Esta arquitectura le da a la aorta su resiliencia circunferencial, o sea, la elasticidad que hablábamos recién de la energía cinética y potencial que en ella radica, necesaria para el estrés hemodinámico que sufre este gran vaso. Y la porción exterior, que también tiene que ver con el envejecimiento de esta arteria posteriormente, está delimitada por la capa de adventicia, como bien dije anteriormente, y esta lámina externa, que normalmente es más delgada que la lámina elástica interna. Esta adventicia está compuesta por colágeno y fibroblastos, así como pequeños nervios y vasos sanguíneos que irrigan a esta pared. Las fibras de colágeno en la adventicia gobiernan la resistencia. Antes hablamos de la resiliencia en la media, esto hablamos de resistencia a la tracción de la pared aórtica. O sea, cuando esta energía cinética y potencial actúan sobre la capa media, la porción externa es quien delimita la resistencia a esta fuerza para poder darle un ámbito de contención y esta macroscopía genere una buena redistribución de la volemia en el organismo. Entonces, la distensibilidad de la pared aórtica en condiciones normales resulta de la extensión reversible de las unidades laminares elásticas en la capa media. Esta extensibilidad se deriva de las propiedades de las fibras elásticas. A nivel de la tensión mecánica que exceden la capacidad extensible, como les decía recién, para enmarcar la fuerza de estas fibras medianas, la resistencia de la tracción aórtica se vuelve dependiente, obviamente, de esta red de fibras de colágeno que también están en la media, pero principalmente las que cumplen su función están en la adventicia. Aunque no es funcionalmente significativo, en circunstancias normales o en hipertensión, la dependencia de este colágeno externo acomoda el estrés hemodinámico en una característica importante de los aneurismas, por ejemplo, donde las estimaciones de la tensión de la pared pueden superar la de una aorta normal.
Obviamente, si tienen alguna duda, me preguntan. Por lo tanto, la magnitud del volumen de sangre eyectado, la distensibilidad y la resistencia al flujo determinan la presión sistólica. En forma de recordatorio, el gasto cardíaco es es un resultado entre la multiplicación de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Y la tensión arterial es el resultado del gasto cardíaco recién definido por la resistencia periférica. Tenemos resistencia periférica que tiene una gran relación y una gran connotación con la resistencia venosa sistémica. Por lo tanto, esta magnitud de volumen que hablaba recién, esta distensibilidad de la capa media y la resistencia de la adventicia al flujo sanguíneo, determina un control sobre la resistencia venosa sistémica y la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, cuando hay un aumento, por ejemplo, de la presión intratorácica, hay bradicardia y disminución del retorno. Cuando hay disminución de la presión, hay taquicardia y aumento del retorno venoso sistémico. Esa fue la descripción microscópica, algo macroscópico y un poquito de, digamos, cómo se comporta la aorta. Y si vamos principalmente a la fisiología de esta arteria, su función es transmitir la presión arterial pulsátil a todos los puntos del árbol, función que depende de sus propiedades como el conducto elástico que bien describimos previamente. Requiere propiedades de resiliencia a la deformación cíclica y resistencia al fallo estructural. Si uno hace una connotación de esto, si tenemos una fuerza media que no estaría delimitada por la resistencia externa, tendríamos o una fuerza que supere lo externo, o sea, una resiliencia a la deformación cíclica, o si tenemos un tubo, como por ejemplo puede ser un tubo con aumento de colágeno, cuando envejece la aorta, hay mayor resistencia y por lo tanto va a considerar una disminución en esta presión en la capa media. No sé si me expliqué, si no lo explico de vuelta. Las propiedades biomecánicas que atribuyen a la elastina y el colágeno satisfacen estas demandas como recién le describí. La relación presión-diámetro de la pared aórtica no es lineal, lo que demuestra un componente más distensible a presiones más bajas y un componente más rígido a presiones más altas. Por lo tanto, esta función que antes yo les nombraba, que tenía receptores nerviosos. Estos varoreceptores que se encuentran en la capa externa tienen la capacidad de regular su distensibilidad frente a baja presión o su capacidad de ser más rígido a altas presiones. La elastina, que la nombré varias veces, es el principal portador de carga a bajas presiones y a pequeñas distensiones, mientras que a mayor presiones y grandes distensiones, no solo la elastina cumple una función, sino también el colágeno en su función más rígida. Bueno, estaba nombrando varias veces el tema del envejecimiento. Esta curva de presión-diámetro que nombramos antes, de la aorta se vuelve menos pronunciada con el aumento del lado. O sea, la aorta endurece y aumenta el diámetro de la aorta. Existe aumento en la proporción de colágeno, debido a una disminución de la elastina, por lo tanto, va a haber mayor resistencia en la capa externa. Hay una alteración gradual, donde las fibras mediales de la elastina y las laminillas se vuelven más desordenadas. Hay mayor adelgazamiento, mayor fragmentación, por lo tanto, esta capacidad de resiliencia que antes nombraba también va a estar disminuida. O sea, hay mayor resistencia, menor resiliencia por ahora. También hay un aumento en el grosor de la pared aórtica, debido a mayor depósito de colágeno, así como también calcificaciones. Estos efectos directos de las placas que se forman a nivel de la aorta producen endurecimiento y también generan aumentos compensatorios de la extensibilidad. O sea, hay un remodelado en cuanto a la expansión de la pared de esta arteria. Entonces, el envejecimiento va a modificar la resistencia externa, la resiliencia media, con depósitos de colágeno, disminución de elastina y aumento de la desorganización de esta capa media. Bueno, hasta ahí tuvimos un pequeño pantallazo de la fisiología, un poquito de microscopía, un poquito de anatomía, y vamos a entrar un poco más a la parte clínica. Si vamos a hablar de la evaluación, el único lugar en que normalmente se puede palpar la aorta es el nivel del abdomen medio, generalmente de individuos flacos, longilíneos, detectarse mediante una palpación profunda ya sea de la columna. La radiografía, pedirla para evaluar la aorta, la verdad que es insensible, eso tiene mucho más detalles, pidiendo estudios de ultrasonido como la ecografía abdominal o el mismo ecocardiograma, la tomografía, la angiotac o resonancia magnética, o por último, una ortografía coronaria que puede estar o no derivada de una cinecoronaria. Bueno, adentrándonos en el aneurisma, vamos a hablar de generalidades, cómo se define el aneurisma. Un aneurisma es una dilatación patológica de la luz, delimitada y permanente, que afecta uno o varios segmentos.
También se lo define como un segmento patológico de dilatación aórtica que tiene propensión a expandirse y a romperse. También se lo define como un diámetro al menos de 1,5 más de lo esperado. También se lo define como un aumento del diámetro al menos 50% mayor que el esperado para el mismo segmento aórtico en individuos no afectados de la misma edad y sexo, y suelen describirse en forma de su tamaño, ubicación, morfología, que pueden ser fusiformes, en forma alargado, o en forma de sacos, sacular, o su etiología. Los fusiformes, los alargados, son los más frecuentes y caracterizan por una dilatación simétrica con forma uniforme que afectan a toda la circunferencia de la pared. Los saculares, existe una dilatación más localizada que afecta solo una porción de la circunferencia de la pared, apareciendo como una protuberancia focal, o sea, como un globito. Estas lesiones representan verdaderos aneurismas en el sentido de que la pared está intacta pero dilatada, afectando toda la capa de las estructuras. El principal diagnóstico diferencial lo hacemos con los pseudoaneurismas o falsos aneurismas, que son una de las complicaciones mecánicas más frecuentes, sobre todo los infartos anteriores, que representan lesiones que haya habido sangrado a través de la pared, lo que resulta en un hematoma periaórtico, que puede resultar de un traumatismo o una ruptura contenida en un aneurisma aórtico, disección, pulsa penetrante y, como le dije recién, la misma cardiopatía isquémica. Entonces, esto sería un aneurisma sacular, fusiforme, y acá está la diferencia con el pseudoaneurisma, con la rotura de la pared. Entrándonos principalmente en los aneurismas de aorta abdominal, se lo define como un aumento del tamaño de la aorta a más de 3 centímetros. Ocurre con una estadística bien bajita, 3 a 9% de los hombres mayores de 50, y son la forma más común de aneurismas aórticos, son más comunes que los torácicos. La mayoría surgen en la aorta infrarrenal, pero hasta un 10% pueden estar en la pararrenal o visceral y algunos en el segmento tóraco-abdominal. Son 5 veces más prevalentes en hombres, se asocian al tabaquismo. Los fumadores actuales y fumadores tienen un riesgo 5 veces mayor en comparación con los no fumadores. Y también hay que pensar en los pacientes que tienen EPOC, hipertensión o dislipidemia. 20% de estos pacientes presentan antecedentes familiares, por lo tanto, en el interrogatorio, siempre que el paciente les refiera que algún familiar de primera línea tenga este antecedente, no es de mala costumbre estudiar. Bueno, esto voy a hablar poquito de la fisiopatología. Esto se forma por una inflamación crónica de la pared, el aumento de la expresión local de proteicinasas y la degradación de las proteínas del tejido conectivo. Esta dilatación y ruptura del aneurisma son el resultado de una falla mecánica de esta elastina medial que antes nombraba y el colágeno que se encuentra en la capa externa. A diferencia de la aterosclerosis oclusiva, como por ejemplo una placa de ateroma que se produce en una coronaria, en una vertebral, en una calvitie, en inflamación se concentra dentro de una placa íntima enferma, en ese tipo de patologías, perdón. En esta la distribución de las células inflamatorias es transmural, o sea, aplaca todas las capas del aneurisma, con infiltrados focales densos y células inflamatorias dispersas. Se cree que están involucradas en la generación medial, un proceso responsable de la dilatación y ruptura del aneurisma. Por lo tanto, cuando hay aterosclerosis hay un engrosamiento de la íntima, hay una difusión de oxígeno y nutrientes, o sea, están disminuidas, y hay un daño tisular que genera debilidad en la pared aórtica. Y, por ejemplo, un factor externo como hacer la hipotensión, que produce hipoxemia, altera esto, y todo eso genera a largo plazo una dilatación fusiforme sacular, por lo tanto un aneurisma. Si vamos a hablar de la clínica de los aneurismas, se desarrollan de forma insidiosa durante un periodo de varios años y rara vez causan síntomas en ausencia de tromboembolismo distal, expansión rápida o ruptura. ¿Qué quiere decir esto? Que no son patologías muy comunes ver con síntomas, pero cuando aparecen los síntomas, la verdad que son bastante floridos. Aunque los aneurismas grandes tienen un riesgo sustancial de rotura y por lo tanto traen la mayor parte de la atención clínica, la mayoría son pequeños. De este modo, la mayoría de los aneurismas se detectan mediante un screening o un hallazgo incidencial en el estudio de imágenes. La exploración, como le decía antes, es notoriamente inexacta, pero la palpación abdominal puede revelar una masa epigástrica o periumbilical pulsátil, en particular en pacientes delgados con aneurismas grandes. El trombo mural, muy baja incidencia, 2,5 de los pacientes, puede provocar tromboembolismo, que puede ser el síntoma de presentación. El trombo mural es una patología bastante discutida, algunos lo anticoagulan, otros hacen un ortograma para ver la ubicación, algunos plantean una extirpación del mismo, así que eso a veces hay que hacer un jartín con el hemodinamista o el cirujano cardiotorácico para tomar una conducta. Debido a que los aneurismas se asocian con frecuencia a aneurisma de arterias periféricas, la exploración física también debe incluir la palpación de los pulsos femorales.
Cuando produce dolor, generalmente está localizado en la región hipogástrica o región lumbar, es sostenido, lacerante, puede durar horas o días, no está influenciado por el movimiento, aunque el paciente pueda encontrarse mejor en ciertas posiciones, como por ejemplo las piernas elevadas. Cuando hay aneurisma roto, hablando específicamente de la clínica, esto se manifiesta como un dolor nuevo, creciente, súbito, constante, en el abdomen inferior o espalda, que irriga al pie inguinal o extremidades inferiores. Hay una masa pulsátil palpable, y si están hipotensos, la verdad que hay una gran complicación clínica en esto. La triada patognomónica del aneurisma roto es el dolor abdominal dorsal, una masa abdominal pulsátil y la hipotensión. Generalmente esta triada se presenta en un tercio de los pacientes que tienen un aneurisma roto. Y cuando hay hemorrágico, obviamente es una urgencia clínica. Como dije varias veces, en el examen físico es una masa pulsátil que se extiende desde el apéndice hasta el ombligo, puede ser percibida como hipersensible o dolorosa, puede ocultarse soplos de arterias emergentes, y también puede haber fístula arteriovenosa por la ruptura del aneurisma hacia la vena cava inferior, ilíaca o renal, produciéndose un cuadro de deterioro hemodinámico con insuficiencia cardíaca de alto grado. Les había nombrado que la radiografía de tórax no es sensible, así que no la incluye en los estudios de diagnóstico por imágenes, así que hablando de lo más común para pedir, de lo más económico, comenzaríamos con el ultrasonido. Este puede detectar con alto grado de precisión los aneurismas, con sensibilidad y especificidades que se acercan al 100%, como dije antes, económica, no invasiva, evita la exposición a la radiación. Las mediciones seriadas del tamaño del aneurisma durante la vigilancia del seguimiento con aneurisma pequeño está indicado a través del ultrasonido. Y debido a la precisión de las mediciones de diámetro de aneurisma derivadas de la eco, cuando no es tan grande como la obtenida por tomografía o resonancia, muchos recomiendan el ultrasonido para un seguimiento con aneurisma de hasta 4,5 centímetros de diámetro. La detección de aneurismas rotos en la sala de urgencia puede hacerse a través de ultrasonido, y a pesar que les informan un alto grado de precisión, hasta la mitad de estos aneurismas rotos pueden pasarse con alto. Por lo tanto, cuando hay sospecha, la ecografía se nos puede quedar un poquito corta, así que pasaríamos a otro método por imagen. Por lo tanto, en forma de conclusión, la ecografía solo la utilizaríamos para realizar lo que es el screening, el cribado. Si vamos a la tomografía, la cual es extremadamente precisa para la detección y medición del diámetro aneurismático, se combina con realce de contraste, técnicas de cortes finos y reconstrucciones tridimensionales a la línea central de la aorta. La angiotomografía por TAC es más precisa que la eco, como dije antes, y ha reemplazado la necesidad de la ortografía con catéter. Es útil para demostrar la extensión de la enfermedad por aneurisma, la relación del aneurisma con la actividad renal, visceral e ilíaca, patrones de trombo mural, calcificación o aterosclerosis oclusiva coexistente que podrían influir en la reparación quirúrgica. Se prefiere para la evaluación de variantes sinusales de aneurisma, como los inflamatorios o los micóticos, y aneurismas asociados con variaciones anatómicas, como anomalías de la vena cava o renal y riñones pélvicos o en herradura. Deteniendo dos imágenes, un aneurisma de aorta abdominal limitado por un trombo mural, acá está el aneurisma, acá está el trombo, y acá tiene una restricción dimensional de la herida. Bueno, seguimos con los diagnósticos por imágenes, hablando de la resonancia, que también es muy precisa para medir los diámetros del aneurisma y la delimitación de la anatomía. Tienen la clara ventaja de evitar la exposición a radiación y los materiales a base de yodo, pero no está por arriba de la tomografía. Sigue siendo la tomografía la modalidad preferida. Y en cuanto a la ortografía, que antes les decía que estaba sido desplazada por la tomografía, se utiliza para los pacientes sometidos a reparación endovascular. Es uno de los pasos iniciales en este procedimiento. También se utiliza en intervenciones posteriores a la reparación de un stent de aneurisma, como la embolización de ramas de la arteria lumbar ilíaca. Y también se puede identificar un aneurisma insospechado durante, por ejemplo, una cinecoronariografía. Perdón, estoy medio trabado, estoy cansado. Bueno, en cuanto al screening, les decía que el screening se hacía con ecografía junto a la reparación del aneurisma, que puede reducir muertes. La incidencia general del aneurisma de aorta abdominal que se detecta por screening es 1 en 1000 adultos menores de 60 y 7 de cada 1000 adultos en los que tienen alrededor de 60, pero puede llegar hasta un 10% en presencia de factores de riesgo como edad avanzada, sexo masculino, tabaquismo, antecedentes familiares, antecedentes de otros aneurismas, hipertensión,
enfermedades ateroscleróticas e hipercolesterolemia. Los aneurismas ocurren aproximadamente 10 años después en mujeres y la tasa de rotura y la mortalidad por rotura de aneurisma son ambas altas. Son ambas más altas. Bueno, hablando un poquito de lo que nos dicen las guías, últimas guías publicadas, yo la verdad que no encontré actualización más reciente, ni en la SAC ni en la FAC, son las guías del año 2014 que publicaron la europea, ahí tienen el DOI, si lo quieren buscar, yo obviamente después de esta clase se lo voy a pasar a Pedro o Martu para que la suban al Drive. Nos dice que como clase 1, nivel de evidencia A, en cuanto al screening en la población para aneurisma de aorta abdominal con ultrasonido, está recomendada en todos hombres mayores de 65 años. Por lo tanto, recuerden siempre pedir una ecografía abdominal o una ecografía renal bilateral, porque es una herramienta muy útil para poder hacer un screening. Y voy a leer solamente las indicaciones que están en naranja, la 2B con nivel de evidencia C, te dice que puede ser considerado este screening con ultrasonido en las mujeres mayores de 65 o con alguna historia pasada de fumar. Y 2AB te dice que el objetivo del screening por aneurisma aorta abdominal con ultrasonido debe ser considerado como primer grado, debe ser considerado en las familias de primer grado con los pacientes de aneurisma aorta abdominal como les nombraba antes. Después tienen otras indicaciones que no vienen al caso ahora. Hablando principalmente del aneurisma abdominal roto, lo que tenemos que pensar que da como resultado una hemorragia rápida, dolor abdominal intenso y un colapso cardiovascular debido a exaginación. Esta rotura hacia el retroperitoneo puede resultar en un hematoma periaórtico contenido temporalmente con dolor abdominal o lumbar que puede irradiarse hacia el costado o a la ingle. Puede haber esta masa pulsátil que decíamos antes. 30 o 50% de los pacientes rotos, con aneurismas rotos, mueren antes de llegar al hospital y entre un 30% adicional muere después de llegar. O sea, tiene una mortalidad altísima. Mientras que el tratamiento quirúrgico inmediato es necesario, la tasa de mortalidad después de la rotura es del 40 o 50%. O sea, se mueren antes de llegar, se mueren llegando y se mueren después de intervenir. Por eso es muy importante detectarlos a tiempo. La tasa de mortalidad para la reparación del aneurisma puede disminuir notablemente mediante el uso de reparación endovascular en comparación con técnicas quirúrgicas abiertas. Obviamente que esto también depende de la experiencia del centro, del hemodinamista y del cirujano cardiovascular que tengamos en la mesa. En ausencia de rotura, en algunos casos puede ser prudente retrasar la reparación quirúrgica de 4 a 24 horas hasta que se puedan lograr las condiciones óptimas con un paciente monitoreado y la verdad que con mucha suerte y un muy buen manejo clínico. Bueno, yendo principalmente a la terapéutica, después más bien que nos dicen las guías, está indicada la reparación del aneurisma para por lo menos aneurisma de 5 a 5.5 centímetros de diámetro. También está indicado para los aneurismas de 3 a 4 centímetros con una tasa de crecimiento inferior al 10% anual, donde se recomienda la obtención de imágenes anuales con ecografía. También los aneurismas de más de 4 centímetros, la variabilidad en el crecimiento es mayor, por lo que se recomienda la obtención de imágenes de intervalo de 6 meses, y los aneurismas de 4.5 centímetros se puede preferir la TAC. Por lo tanto, en los aneurismas de 3 a 4 centímetros que crecen menos de 10% por año, le hacemos la eco. El que está en 4 centímetros y hay una variabilidad ahí que nos deja dudas, le hacemos una eco cada 6. Y lo que tiene más de 4.5, lo que tiene más de 5 o a 5.5, a ortografía para medir diámetros, o una buena TAC, una angioTAC con cortes finos, una angioTAC multislice, que también en base de hemodinamista se pueden quedar con eso para pedir el graft. Para los pacientes que tienen aneurismas pequeños, que someten a vigilancia, se recomienda, obviamente, dejar de fumar, tratamiento de la hipertensión, dislipidemia y diabetes, estatinas, ya creo que tuvieron la clase la semana pasada con la doctora Juré, esta indicación es la misma, estatinas a dosis altas, aunque no hay una evidencia clara, no hay estudios, por lo menos que yo conozca, tiene que buscar niveles de LDL bajos. Se tiene que manejar medicaciones para la hipertensión, generalmente se prefieren los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina o los bloqueantes de la receptora de angiotensina. Pacientes con aneurismas pequeños deben realizar ejercicios regularmente, ya que la actividad física moderada no influye negativamente en el riesgo de rotura e incluso puede limitar la tasa de crecimiento. Como dice bien, moderada, no mandarlo a hacer crónico en aneurisma porque, bueno, lo podemos romper. Entonces, si uno va a lo que nos dicen las evidencias, en cuanto a las recomendaciones, del manejo de pacientes sintomáticos, los que se sospecha ruptura, hay que hacer un ultrasonido de emergencia. En caso de ruptura,
La reparación está indicada. En caso de ser sintomáticos pero sin ruptura, también la reparación de urgente está indicado. Y en caso de pacientes sintomáticos que vayan a realizar cirugía, se puede, digamos, elegir entre cirugía abierta o endovascular en base a la elección también del paciente y del interventor. En cuanto a las recomendaciones del manejo de los pacientes asintomáticos con aorta elongada y un aneurisma aortoabdominal, te dice que los pacientes que tienen un diámetro de 25-29 milímetros, un nuevo ultrasonido cada 4 años, indicación 2AB, está indicado. En los pacientes que tienen supervivencia en cuanto está indicado una seguridad del aneurisma con un diámetro menor a 5.5 y menor crecimiento, también tenemos que hacer este seguimiento con indicación 1A. En los pacientes que tienen pequeños aneurismas de 3 a 5.5 centímetros, en los intervalos son los siguientes. Cada 3 años de 3 a 3.9, cada 2 años de 4.4 y al año mayor a 4.5. Yo en formas generales me quedo más con lo que les dije previamente, es un más resumencito de cómo yo procedería con estos pacientes, pero estos son lo que nos dicen las guías. Como le dije antes, hay que dejar de fumar y la reparación está indicada con aneurisma mayor a 5.5 o con un crecimiento mayor de 10 milímetros por año. En cuanto a la cirugía, la decisión de reparar un aneurisma asintomático de forma electiva se basa en la esperanza de vida y el riesgo estimado de rotura, equilibrado con los riesgos estimados de la reparación. Los factores que influyen significativamente en la mortalidad y la morbilidad operatoria son enfermedades de arterias coronarias, principal causa de mortalidad temprana y tardía después de la reparación, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar crónica y la diabetes. El tratamiento invasivo por los aneurismas se puede realizar mediante uno o dos enfoques generales, como decía antes, la reparación quirúrgica abierta o la reparación endovascular de aneurismas. La selección del abordaje depende de la anatomía individual y de los factores secundarios, como la edad del paciente y los riesgos estimados por anestesia y cirugía. Ahí les dejé unas imágenes para que vean cómo es. Acá está la descripción de lo que es el procedimiento. En cuanto al tratamiento quirúrgico, es una apertura e inserción de la prótesis sintética de Acron o el Gore-Tex. En ocasiones solo se requiere un injerto simple de tubo, aunque a menudo debe realizarse en plano distal en unas o ambas arterias ilíacas para extirpar completamente la aneurisma. La tasa de mortalidad operatoria varía de 1 a 4% en centro de experiencia. Por eso es que es muy importante quién está en la mesa trabajando con el paciente. Las tasas de complicaciones varían del 10 al 30%, con complicaciones cardíacas, pulmonares o renales, como la isquemia colónica también. Se recomienda este tipo de cirugía para los aneurismas en centros con tasa de mortalidad, obviamente demostrable inferior al 5%. En cuanto a lo que tenemos que controlar tardíamente, son problemas relacionados con incisión, infección del injerto, erosiones o fístulas y oclusiones de la extremidad del injerto, con isquemia de las extremidades. Por lo tanto, siempre revisar bien los pulsos y pedir los estudios complementarios pertinentes. Se recomienda un seguimiento clínico anual y una tomografía a intervalos de 5 años después de una reparación abierta de aneurisma. Un poquito de tratamiento endovascular y ya termino por hoy. En cuanto a la prótesis endovascular, consiste en la utilización de injertos que estén implantados endovascularmente por vía percutáneo, sirve de puente a la región del aneurisma, excluyendo las paredes de este, mientras el flujo puede discurrir a través de la luz de la prótesis endovascular. Estos están indicados para los pacientes con anatomía adecuada, que ofrece una alternativa menos invasiva que la reparación quirúrgica. A modo de conclusiones, 4 cositas más. A pesar de que el procedimiento vascular tiene un 3% menos de mortalidad relacionada con el aneurisma, no ofrece ventaja con respecto a la mortalidad total ni la calidad de vida, siendo más caro y con mayor posibilidades de reintervención. Por lo tanto, ahí sacan las guías una indicación nueva para los dos procedimientos. La sobrevida a largo plazo no mejora con la reparación quirúrgica electiva del aneurisma con menor a 5.5 centímetros de diámetro. Diferir la cirugía hasta que el aneurisma sea grande no aumenta el riesgo de la mortalidad quirúrgica. Ningún procedimiento intervencionista podría mejorar la estrategia de vigilancia en pacientes con aneurisma. Bueno, perfecto. Vamos a compartir. Muy buena, Bueno, ¿alguna Franco. duda? Me gustó. Perdón si hablé muy rápido, pero un tema que No, es es largo. complejo y tampoco sé. Muy bueno, Franco. Bueno, Hincho, ¿algo? ¿Una duda? Franco,
Gonza, Flor, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Sí. En cuanto al tratamiento médico del aneurisma de aorta abdominal, más que nada en Sí. la endoprótesis posterior al tratamiento, ¿es antiagregación simple? Buena pregunta. Eso fue un tema que yo pensé que iba a estar Pedro, porque él iba a tratar un poquito de hablar de este tema. Yo por lo menos los pacientes que veo se van con doble antiagregación, pero no encontré evidencia de cómo hacer la doble antiagregación. Sé que los estudios que se han hecho fueron con clopi y aspirina, pero sé que se usan por poco tiempo. Creo que la indicación es aspirina, estatinas y, bueno, manejar el tema de la TA. No sé, Martu, vos que está más actualizada que yo con evidencia que rendiste hace poco. Si, No, eso. la verdad No que hay otra no cosa, por lo encuentro. menos no vi nada raro, nuevo. A veces también COSAC depende un poco de la prótesis, depende del paciente, si además está anticoagulado por alguna otra cosa o no. No vi que haya una única línea con respecto a eso. Mira, Gonza, yo ahí hay que dividirlo en tres puntos. Primero, la fisiopatología, como decíamos antes. Yo, la verdad que si algo aprendí armando esta clase es que uno lo interpretaba que había como una placa ateroma, y no es así. Acá es una alteración en las tres capas. Por lo tanto, las tienopiridinas tienen funciones específicas de bloquear la adhesión plaquetaria digamos, en los receptores P2 y Y12, por lo tanto no estarían tan indicados en la fisiopatología de la droga de per se. La aspirina sí, porque es digamos, es una inhibición plaquetaria de primera línea, por lo tanto sí genera otra cardioprotección, sumado a que son pacientes dislipémicos y son pacientes que tienen una enfermedad vascular periférica aumentada, que también pueden tener, digamos, enfermedad coronaria asociada. Pero creo que, como dijo Marto, es algo que es más para hablar con hemodinamismo. Sí, se está viendo mucho ahora, que creo que Lorena les habló el otro día, el hecho de matarlos a estatinas. Se los mata a estatinas, o sea, 80 de Torva, 40 de Rosu, 55 a 70 de LDL. Este mes no lo vamos a dar, pero para la clase de prevención que habíamos hablado nuevo, si ustedes leen las nuevas guías, los matan. Ya un tipo que tiene 110 LDL es mala palabra para este tipo de pacientes. Así que yo creo que donde hoy pondría el ojo es en las estatinas, en estos pacientes. Y bueno, manejar su hipertensión. No olvidar también que estos pacientes después a largo plazo hacen hipotensión, sobre todo hipotensión ortostática, entonces tampoco matarlos a antihipertensivos porque lleva un poco de tiempo a la adaptación de la resistencia venosa sistémica. Perfecto, perfecto. Es todo lo que sé de terapéutica de eso. No, por favor. Bueno, Ara, Ezequiel, Valentina, ¿alguna duda? No sé si están ahí. Bueno. No, Franco, muy buena la clase. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Martu, semana que viene, ya siendo los 45 minutos que teníamos otorgados, terminaremos con aneurisma de aorta torácico, veríamos un poquito de tumores primarios, que son 3 diapos, y vamos a hablar un poquito de enfermedad infecciosa que me pidió Pedro, pero también no hay mucho más.